Hola, mi nombre es Iván López Domínguez de segundo F y este es mi video exposición sobre mi investigación del magnetismo. Comencemos. Para empezar, veamos qué es el magnetismo y algunos conceptos básicos de este. Se conoce como magnetismo a uno de los dos componentes de relación electromagnética, junto con la electricidad. Este se manifiesta a través de las fuerzas de atracción y repulsión entre ciertos materiales, mediados por campos magnéticos, generados por corrientes eléctricas o por los momentos magnéticos de las partículas de los materiales. Sin embargo, en física el magnetismo se define como la fuerza de atracción de imanes que representan un polo positivo y un polo negativo. Es conocido como dipolo. Cada uno de los polos ejerce fuerza sobre otros imanes que se encuentren dentro de su área de acción. Un concepto muy básico y a la vez muy importante que se debe saber sobre el magnetismo es la ley de los polos. Este establece que los polos semejantes se repelen mientras que los polos opuestos se atraen entre sí. Ya que conocemos estos conceptos básicos y cómo es que gracias al magnetismo ciertos metales son atraídos por los polos, ahora conoceremos los tipos de materiales magnéticos. Existen diversos tipos de comportamientos de los materiales magnéticos, siendo los principales el ferromagnetismo, el diamagnetismo y el paramagnetismo. El níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones se encuentran entre algunos de los materiales que representan propiedades magnéticas que son fácilmente observables. Estos son ferromagnéticos, es decir, que interactúan fuertemente con los campos magnéticos externos, a la vez que generan un campo magnético propio. El agua, el bismuto metálico, el hidrógeno, el helio, el oro, el azufre, el grafito y entre algunos otros son materiales diamagnéticos. Esto consiste en que repelen a los campos magnéticos, siendo lo contrario de los paramagnéticos. El aire, el magnesio, el aluminio, el titanio y el wolframio son materiales paramagnéticos, es decir, que son materiales atraídos por imanes, pero no se convierten en materiales permanentemente magnetizados. Pasemos con el siguiente tema, la historia del magnetismo a través del tiempo. Pero antes de comenzar como tal, veamos el origen de la palabra magnetismo. Esta que proviene del griego magnetis litos, que significa piedra de magnesia y hace referencia a la magnetita. Este fue uno de los primeros materiales magnéticos descubiertos, siendo este un material ferromagnético. Declarado esto, ahora sí podemos comenzar a conocer la historia del magnetismo a través del tiempo. El primer filósofo que estudió el fenómeno del magnetismo fue Tales de Mileto. Este fue un filósofo griego, y él, al igual que otros filósofos parecidos, notaron que ciertas piedras atraían al hierro. En China, la primera referencia sobre este fenómeno se encuentra en un manuscrito del siglo IV a.C., titulado Libro del Amo del Valle del Diablo, siendo la parte del texto la siguiente: la magnetita atrae el hierro hacia sí, o es atraída por este. La primera mención sobre la atracción de una aguja que aparece en un trabajo realizado es entre los años 20 y 100 de nuestra era. La mención es la siguiente: la magnetita atrae a la aguja. Después de eso damos un salto en el tiempo de un par de siglos. El científico Chen Hua escribió sobre la brújula de la aguja magnética y mejoró la precisión en la navegación, empleando el concepto astronómico del norte absoluto, haciendo que hacia el siglo XII los chinos ya habían desarrollado la técnica para utilizar la brújula para mejorar la navegación. Peter Peregrinus de Maricourt fue un estudioso francés del siglo XII que realizó experimentos sobre el magnetismo y escribió el primer trabajo existente para las propiedades de los imanes. El cosmógrafo español Martín Cortés de Abalcar, formado en Zaragoza y en la Escuela de Pilotos de Cádiz, descubrió y situó el polo norte magnético en Groenlandia en el año 1551 para los navegantes españoles e ingleses. Así ayudó a facilitar la navegación. En el año 1600, el médico y físico William Gilbert publicó su obra sobre el imán y los cuerpos magnéticos y sobre el gran imán de la Tierra. Esta obra estableció las bases del estudio profundo del magnetismo y clasificó los materiales en conductores y aislantes.
Sin embargo, el conocimiento del magnetismo se mantuvo limitado a los imanes hasta el año 1820, que Hans Ørsted descubrió que un hilo conductor sobre el que circulaba una corriente ejercía una perturbación magnética a su alrededor, que llegaba a poder mover una aguja magnética situada en su entorno. No fue hasta el siglo XIX que la gente empezó a entender cómo el magnetismo estaba relacionado, gracias al trabajo de montones de físicos dedicados a unir las piezas en una tarea a la que Maxwell dio el último puntapié, sintetizando todo en lo que hoy conocemos como las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell, explicadas de una manera muy simple, prácticamente va de cómo es y cómo cambia el campo electromagnético, al igual que cómo las cargas e imanes afectan a este campo electromagnético. Al principio, Maxwell escribió 8 ecuaciones, que luego se reducirían a solo 4, y luego se descubrió que la manera más natural era con solo 2 ecuaciones. La ecuación que explicaba directamente lo contrario a la de Maxwell es la ecuación de Lorentz. La ecuación de Lorentz explica la fuerza de las partículas de las cargas causadas por el campo electromagnético. La ecuación significa F, donde se ejerce una fuerza. Q es la carga eléctrica de la partícula. V es el vector de la velocidad de la partícula y B es el vector de introducción magnética. La fuerza que se calcula en esta ecuación es perpendicular al movimiento de las partículas y al campo electromagnético. Eso fue todo. Espero que mi video exposición haya sido de su agrado. Eso fue todo. Adiós.